Un saludo cordial para todos mis hermanos espirituales. Les habla Magali Parada, facilitadora de metafísica, transmitiendo esta actividad desde República Dominicana en transmisión conjunta con el Grupo Metafísico Caracas. Me da inmenso placer estar nuevamente con ustedes en el día de hoy, como todas las semanas, para la realización de nuestras actividades semanales, los días miércoles a las 4 de la tarde. Hoy continuamos, o vamos a darle continuidad a las actividades que venimos desarrollando desde la semana pasada, que tienen relación con el libro Solo Dios Basta. La semana pasada estuvimos analizando 4 secciones de cómo saber conocer a Dios. Dios inmanente, Dios trascendente, las leyes universales y sus 7 aspectos. Conociendo esto, tenemos realmente el conocimiento de lo que es Dios. No ese Dios que nos presentaron desde que éramos niños y que era un señor, un viejito de barbas, con un mandador, un palo para pegarle a uno cuando cometiera errores. Y siempre le endilgamos los errores a Dios. Resulta que nosotros somos los únicos responsables de las cosas que nos pasan. Entender eso no es nada fácil. Cuesta muchísimo aceptarlo. Pero en fin, una vez adentrados en estos estudios, entender lo que es Dios, ciertamente nos damos cuenta que los únicos responsables de las cosas que nos pasan somos nosotros mismos. Vamos a ver un punto interesante en el día de hoy, un tema interesante que se llama realizando a Dios. ¿Cómo te imaginas tú que es realizar a Dios? ¿O cómo crees tú que podemos realizar a Dios? En función de esas preguntas, vamos entonces a trabajar el tema para el día de hoy. Realizando a Dios. Y la información utilizada para la realización de esta actividad fue tomada del libro Solo Dios Basta, cuyo autor es nuestro facilitador Rubén Cedeño. Importante que sepamos de dónde viene la fuente original, de dónde tomamos esto para compartirlo con todos ustedes. El libro, la portada del libro se llama Solo Dios Basta y está toda esta información. Y fíjense que él nos plantea algo interesante, nuestro facilitador nos plantea algo interesante. Y que nosotros debemos hacernos esa pregunta, ¿qué es lo más grande para cada uno de nosotros? Porque cada uno tiene prioridades, cada uno tiene deseos e inquietudes, pero debe haber algo que sea lo más importante y que sea lo más grande para ti. Ahora, ¿qué es lo más grande? Lo más grande en lo que se puede meditar, que se puede realizar y de lo que se puede hablar en la vida es de Dios. ¿Por qué nos plantea esto? ¿Por qué es lo más grande? Mis amores, porque es lo único que nos va a quedar. Nosotros podemos tener todas las cosas materiales que querramos, pero definitivamente toda nuestra evolución, nuestro proceso evolutivo, nuestra encarnación, todas nuestras actividades están marcadas por esa energía suprema, de ese ser supremo que nosotros llamamos Dios, y es lo único que realmente nos vamos a llevar, porque las cosas materiales se van a quedar aquí, y apegarse a eso no es lo más adecuado, no es lo recomendable, porque sencillamente todo eso se va a quedar y eso es impermanente. Lo único que te va a quedar es el conocimiento de ese ser supremo, de Dios, y estar conectados permanentemente con esa energía. Entonces, muchas veces al entrar en grupos y escuelas espirituales, nos dice nuestro facilitador Rubén Cedeño, llenan a las personas de conceptos que no le dan solución a sus situaciones y lo que hacen es desviar el objetivo fundamental que el alma trajo a la encarnación. Fíjense, cuando nosotros vinimos a la encarnación,
desde la primera encarnación que nosotros estuvimos en el planeta Tierra, vinimos con un objetivo fundamental. ¿Cuál es ese objetivo fundamental? Realizar la presencia de Dios. Cuando nosotros estuvimos en ese cinturón de esa energía suprema que llamamos Dios, éramos felices y ahí teníamos todo, pero no teníamos el conocimiento de que lo teníamos. A ver si me entienden en esto. Ahora, por eso las chispas divinas, la energía suprema las impulsa a que tienen que aprender y a desarrollar todos estos aspectos de Dios. Ahí es cuando comienza el proceso de que las chispas divinas vienen a la Tierra, al planeta Tierra, a encarnar por primera vez y después todas las encarnaciones que les falte a las chispas divinas para poder completar su proceso evolutivo, para poder nuevamente estar en esa presencia de Dios, pero ya con autoconocimiento, con el conocimiento de todo eso que disfrutaba cuando estaba envuelta o sumergida en esa energía suprema, en Dios, pues en esa suprema energía que nosotros llamamos Dios. Entonces, fíjense, Dios no es un concepto. Se ha tratado por muchas vías y por muchos grupos religiosos de conceptuar a Dios. Dios no es un concepto. Dios, como lo vimos la semana pasada, es un cúmulo de conocimiento que debemos adquirir. ¿Por qué? Porque Dios está en las leyes universales. Dios está en sus 7 aspectos. Dios está inmanente dentro de ti. Cuando concienciamos que tú tienes a Dios adentro, eso definitivamente va a generar un cambio maravilloso en cada uno de nosotros y entender a Dios trascendente, que Dios está en todo, hasta en la taza de café, de té, de lo que tú tomes. Hasta en eso está, hasta en las cosas más ínfimas está Dios. Por lo tanto, no podemos dar un concepto definitivo, un concepto cerrado de lo que es Dios. Tú vas a concienciar y a saber quién es Dios cuando tú aprendas a manejar las leyes universales y cuando tú desarrolles los 7 aspectos de Dios que están dentro de ti, porque todo eso está dentro de ti. Lo que pasa es que no lo hemos concienciado. Cuando tengamos conciencia de eso y actuemos en consecuencia, definitivamente vamos a saber quién es Dios. Y allí no hay concepto que valga, porque no lo puedes encasillar en un concepto. Entonces, cada persona es una chispa divina encarnada y que está en su proceso de desarrollo o de desarrollar sus envolturas inferiores. ¿Cuáles son esas envolturas inferiores? Las cuales vinimos a desarrollar necesariamente, porque las superiores están allí esperando que el proceso de desarrollo de estas 4 envolturas se generen para ya sumarse o fusionarse con estas otras envolturas superiores. ¿Cuáles son? La envoltura física, el etérico, el emocional y el mental, que también se le llama las 4 envolturas o las 4 envolturas inferiores, o el cuaternario inferior también se le llama. Si lo escuchan como cuaternario inferior, también es válido, porque también así se le llama. ¿Ok? Entonces esas son las envolturas que la humanidad, el ser humano, viene a desarrollar cuando está en el plano físico, porque eso fue lo que vinimos a aprender. Mientras más temprano comencemos a desarrollarlo, más temprano nos vamos a liberar de este proceso que nosotros
tenemos o nos vamos a liberar de la rueda de reencarnaciones o el samsara. No vamos a seguir encarnando y desencarnando, porque todo ese proceso se da para poder desarrollar estas cuatro envolturas o vehículos inferiores. El ser humano en su esencia es perfecto. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque tiene a Dios dentro de sí. Y si tiene a Dios dentro de sí, entonces es perfecto. ¿Por qué? Porque posee los 7 aspectos de Dios. Y esos aspectos de Dios son la buena voluntad, la sabiduría, el amor, la belleza, la armonía, la opulencia, la paz y el perdón. Todo esto está dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué el ser humano hasta este momento sigue sufriendo, sigue presentando situaciones inarmónicas? Porque no ha aprendido y no hemos aprendido, y digo no hemos porque no me voy a salir, yo también soy un ser humano, también tengo a veces tengo situaciones que resolver, porque para eso estamos aquí, para resolver y poner en práctica todo este conocimiento sobre lo que es la realidad, lo que es realmente Dios. Entonces, todos esos aspectos están dentro de cada uno de nosotros, pero hay que activarlos, hay que aprender a desarrollarlos y actuar de acuerdo a esos aspectos de Dios. Y además de eso, aprender cómo funcionan las leyes universales para que tengamos muy presente en cada acción el cumplimiento de estas leyes universales. Y también cada acción nuestra tiene que ir llena, tiene que ir cargada de uno de estos aspectos de Dios, que es importantísimo que lo aprendamos, porque de eso va a depender mucho, de que nos vayamos deslastrando de cosas que nos han hecho sufrir hasta este momento. En el principio Dios, en la Biblia aparece que en el principio Dios. Siempre Dios es lo primero y es lo último. Porque Dios es principio y es fin. Dios siempre está presente en todo comienzo y en todo fin, en todo lo que finaliza y lo que comienza, está presente Dios. Ahora, cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte Sinaí, le pregunta a Moisés el nombre. Y él le dice, yo soy lo que yo soy. Eso fue lo que Moisés escuchó, que esa zarza ardiente le estaba diciendo. Yo soy lo que yo soy. No le dio ningún nombre en específico, ningún nombre en particular. Simplemente le dijo, yo soy lo que yo soy. Y así me conocerán por siempre. O sea, que ese es el nombre de Dios. Y Dios está en el principio. Y Dios está en el final de todo. Por lo tanto, es importantísimo que aprendamos que el yo soy es el nombre de Dios y por lo cual debemos dar uso correcto de ese nombre, de ese yo soy. Siempre usarlo correctamente, diciendo cosas positivas una vez que usted ha dicho yo soy. Decir lo contrario, decir cosas negativas, eso mismo se va a cumplir en su mundo y en su vida, porque sencillamente usted lo está decretando. Y cuando usted utiliza ese cuadrante de causación en forma negativa, eso se va a cumplir en su mundo. Ahora, Dios decidió en sí mismo que sus chispas divinas, oigan esto que es interesante, Dios decidió en sí mismo que sus chispas divinas involucionaran y vinieran al plano físico a hacer conciencia de que eran parte de él. Ya esto se los acabo de conversar hace poquito, decirle, ¿por qué vinimos? Porque estábamos en la conciencia de Dios, estábamos allí, pero no teníamos
esa conciencia de todo lo que teníamos, de lo que disfrutábamos, vamos a decirlo así, de lo que gozábamos en esa presencia de Dios. Pero el Padre, en su infinita misericordia, lanza pues a que sus chispas divinas vayan al proceso de involución y de ahí comenzaran a realizar su proceso de evolución para volver a ocupar ese lugar donde estaba anteriormente, para que adquirieran conciencia de que eran parte de Dios mismo. Entonces a las chispas divinas les tocó comenzar a transitar por un sendero de evolución. Eso es una actividad interesante que se llama sendero de evolución. Ahí estudiamos todo lo que las chispas divinas pasan para poder llegar a estar nuevamente en la presencia de Dios, de ese Padre, de ese Ser Supremo. Entonces las chispas divinas les tocó comenzar a transitar por su sendero de evolución, que no es otra cosa que tomar conciencia de cada uno de los reinos. El reino mineral, la chispa divina en el reino mineral, ¿qué adquiere? Adquiere el conocimiento de cómo generar en su cuerpo toda la estructura ósea. Y del reino vegetal asume el conocimiento, la conciencia de que en su cuerpo corre la linfa, corre la sangre. Todo esto, los vegetales son alimentados por la savia que transita por los vasos comunicantes de las plantas, y eso mismo, la sangre, se traslada por nuestros vasos comunicantes, que son las venas, las arterias. ¿Qué aprendimos? ¿Qué conciencia adquieren las chispas divinas del reino animal? El sentimiento. El sentimiento, ¿por qué? Porque los animales es lo primero que desarrollan, el sentimiento hacia todo. Sí, sin irnos muy lejos, vamos a ver los animales que están más cerca de los seres humanos, que son los animales domésticos. Imagínense ustedes, uno ve cada cosa, cada video de estos animalitos, del amor de ellos. Es impresionante. Usted, y yo creo que dentro de todos los animales, y he visto videos de animales que aparentemente son unas fieras, aparentemente son agresivos, pero con una dulzura y con un amor hacia las personas que lo cuidan, que le dan ese amor. Entonces no hay agresión, sino simplemente hay amor. Es ese sentimiento que desarrolla la chispa divina cuando está en ese proceso, pasa por ese proceso de estar en esa sintonía o haber estado en el reino animal. Todo esto es un proceso que el alma va desarrollando, la chispa divina va desarrollando a través del tiempo de todas sus encarnaciones. No es un proceso de un día, ni de 20 años, ni de 50 años. Son miles de años que pasa para que el alma adquiera todo este conocimiento. Después venimos al reino humano, donde estamos ahorita, y que de aquí estamos preparándonos para hacer ese contacto con el reino divino, con los seres superiores. Estamos en ese proceso de preparación, del estudio, del conocimiento, de adquirir todas estas herramientas que nos permitan estar más cerca de ese reino, del reino celestial, del reino de los dioses. Esto es lo que estamos en este momento realizando, para seguir avanzando y poder llegar nuevamente desde donde salimos. De allí salimos y allí volvemos, pero para eso era necesario pasar por todo este proceso. Entonces, esta es parte de lo que ya yo les he conversado, de la evolución y de la involución. ¿Qué pasó cuando el Padre decide que sus chispas divinas vayan a un proceso de involución? Es justamente para que adquirieran conciencia, la autoconciencia. Y la evolución es para que ya
cuando comienza a hacer su trabajo, el alma o la chispa divina ya comienza a ascender o a evolucionar. Ahora, la involución es descender de la conciencia divina. Ya hemos hablado de eso ahorita. ¿Y a dónde desciende? Al plano más denso, al plano físico donde estamos ahorita, donde hay tantas situaciones que resolver, que hay conflictos, que hay cosas que no nos parecen que deben ser, pero estamos en eso porque eso nos toca vivir para adquirir la conciencia. Y evolucionar es cuando comienzas a salir de este plano denso, de la materia, y ascender al plano espiritual. Pero todo esto se produce, o todo esto se va a dar en la medida en que nosotros vayamos adquiriendo conciencia, vayamos adquiriendo conocimiento para poder desarrollarnos a nivel espiritual. Ahora, vinimos a evolucionar para desarrollar la autoconciencia de nuestro ser, que lo hemos dicho ya. Y cuando lo logremos, pasaremos por un proceso que se llama iluminación. Entonces no necesitaremos más el plano físico. ¿Por qué? Porque ya usted adquirió ese conocimiento. La iluminación, no crean que muchos piensan que iluminarse es como que prenderse un bombillito. No, la iluminación viene a través de que usted adquirió el conocimiento, de que usted aprendió a desarrollar esos aspectos de Dios, que usted aprendió el funcionamiento de esas 7 leyes universales, 7 principios universales, y cómo los pone en práctica y si ejecuta cada uno de esos principios en la forma adecuada y la forma correcta. Ahí es cuando se da ese proceso de iluminación. Perdón. Como ya aprendió todo eso, no necesita volver a venir. Ya usted lo aprendió. No necesita volver a aprenderlo. Entonces, hasta ese momento ya adquirió la iluminación, por lo tanto, no tiene que volver. Y allí sí es cuando viene ya definitivamente esa fusión con el Ser Supremo, con la energía, con esa energía que llamamos Dios, y ya no necesita más volver porque ya es usted un ser que está en otro plano de conciencia. Ahora, el objeto de tu encarnación en la tierra es lograr la conciencia divina, darte cuenta de que eres parte de Dios y nada más. Es adquirir esa conciencia de que somos parte de Dios. A veces nos cuesta entenderlo, pero no es complicado en la medida en que entendamos que Dios es trascendente, que Dios es inmanente, que Dios son 7 principios o 7 leyes universales, que Dios son 7 aspectos y que allí está sintetizado todo esto que nosotros llamamos Dios. Ahora, para ayudar al ser humano a autoconcienciar su chispa divina y a recordar que no es la envoltura física y de las cosas que posee, sino que es conciencia divina. Los maestros de sabiduría han inspirado religiones y escuelas espirituales de acuerdo con el estado evolutivo de esas chispas divinas. Si nos venimos un poco más acá, nos damos cuenta que han surgido varias religiones, y esas religiones, ¿qué hacen? Darle información a través de estos seres maravillosos, esos seres de luz, darle información a la humanidad para que vaya evolucionando y que se vaya acercando mucho más a la presencia de Dios. Lo que pasa es que muchas veces esa información la han utilizado para tergiversarla y unos se han apoderado de eso para mantener a las personas bajo una presión, diciéndoles o manipulándolas
diciéndole que si no hacen eso, Dios lo va a castigar. ¿Por qué no le enseñan esto? ¿Por qué no le enseñan que Dios es trascendente, que Dios es inmanente, que Dios son 7 principios universales, que Dios son 7 aspectos? No, no se lo enseñan. ¿Por qué? Porque sencillamente quieren mantener su dominio sobre un grupo de personas que pusieron su confianza en ellos. Y resulta que hay que poner la confianza en Dios, no en el ser humano. Después del Sanatana Dharma, que es la enseñanza eterna, Moisés tuvo una gran misión de revelarle al mundo el nombre del ser universal. Y Oje Bauge, que ya lo vimos hace poquito, y dice 4 consonantes a las que si se les intercalan vocales suenan Jehová o Yahvé. Bueno, de ahí se han desprendido muchos grupos religiosos, hay muchos grupos que como les acabo de mencionar, han utilizado toda esta información para manipular y tener a grupos de personas sometidos a su voluntad y a su antojo. Pero, ¿por qué? Porque no le enseñan realmente lo que eso significa, lo que Dios significa para cada uno de los seres humanos. El Mesías, todos sabemos que al Maestro Jesús se le llamó el Mesías. De hecho, Jesús no era católico, no era cristiano, nada de eso. Jesús era judío. Y de allí, de esa religión, nace ese ser que se llamó el Cristo. El Cristo, ¿qué es un Cristo? Un Cristo es un ser ungido por la gracia divina. Jesús estaba ungido de la gracia divina, vino a realizar un trabajo maravilloso y que aún a este momento sus enseñanzas están vivas, sus enseñanzas están ya fusionándose con las enseñanzas de la nueva era, porque bien como dice nuestro facilitador, para ser un buen metafísico hay que ser un buen cristiano. Entonces, fíjense, más adelante dentro del judaísmo, se lo acabo de decir que lo esperaba, encarnó el Mesías. Ellos esperaban un Mesías, pero no creyeron nunca que era Jesús. Un Cristo interno, despierto, que reveló la instrucción más clara sobre esa chispa divina. El Maestro Jesús instruyó claramente que llevamos a Dios por dentro y que somos chispas divinas. Cuando a Jesús se le preguntaba ¿dónde está Dios?, ¿qué decía él? Está más cerca de ti que tus propios pies. Estaba refiriéndose a esa chispa divina que somos todos nosotros, esa energía de Dios, y se la estaba diciendo, está más cerca de ti que tus propios pies, porque sencillamente estaba dentro, no como algo material, sino algo intangible, no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir, porque esa energía que nosotros llamamos Dios está allí, y es esos aspectos de Dios que están en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesús no le creyeron muchos de estos judíos. Hubo un grupo de personas, de ellos, que sí le creyeron, y él igual realizó su trabajo. Dejó sus enseñanzas que aún hoy en día muchos la utilizan para dominar a otros, pero que son más claras que el agua, que no necesitan ir a buscar grandes seres para que te lo enseñen, sino simplemente porque está muy claro todo lo que el Maestro Jesús decía. Él vino a traer una enseñanza para esa era, para la era de Piscis, pero que esa era se ha fusionado y se está fusionando junto con la era de Acuario. Esas dos enseñanzas de esos dos grandes seres, del Maestro Jesús y del Maestro Saint Germain. Y vuelvo y les repito, para ser un buen metafísico hay que ser un buen cristiano. Eso nos lo dice nuestro facilitador Rubén Cedeño, y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es verdad. Si tú no aprendes, si no te sabes
o no practicas las enseñanzas del Maestro Jesús, bien difícil será que puedas practicar las enseñanzas del Maestro Saint Germain. Entonces, fíjense que a lo largo de después de este siglo donde vino el Maestro Jesús, surgieron muchos seres que también se alinearon a todo esto. Y uno de esos seres fue Santa Teresa de Ávila, que les comenté la semana pasada, más o menos de donde yo creía que nuestro facilitador tomó el nombre del libro Solo Dios Basta, de un poema de ella. Una mujer que hizo un trabajo, realizó un trabajo excelente, extraordinario. Entonces, fíjense, ya instaurada la dispensación cristiana en la era de Piscis, y las grandes verdades espirituales se manifestaron a través de titanes. Así los considera nuestro facilitador. Surgieron titanes como la Santa de Ávila, Madre Teresa de Ávila, que le enseñó al mundo que cada uno llevaba un castillo interior, porque la Santa Teresa de Ávila dice que cada uno lleva un castillo interior, porque dice, considera tu alma como un castillo interior, donde hay varios aposentos, pero hay uno donde no necesitas pedir permiso para entrar, porque estás allí mismo. Ese castillo es donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Es tu Cristo, es tu ser interno, donde están todas esas bondades, donde están todos esos aspectos de Dios, y que cada uno pues trata o está en su proceso de desarrollarlo para ponerlo en práctica en cada situación o en cada momento de su vida, en su vida diaria. Entonces fíjense que ya estos seres hace tanto tiempo y ya comenzaban a hablar de esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, de ese Cristo. Lo denominó un castillo interior. A lo mejor en ese momento, como estuvo tantos problemas con la Inquisición, a lo mejor lo llamó un castillo porque nadie le iba a entender lo que ella estaba queriendo decir con esa palabra, con esa frase del castillo interior. Igualmente hizo lo mismo San Juan de la Cruz, que expresó que todos llevamos a Dios por dentro. San Juan de la Cruz fue más directo. Él sí no tuvo limitación para decir que Dios estaba dentro de cada uno de nosotros. Y así como él, otros también lo hicieron. Ahora fíjense que los que manejan la parte espiritual para esta era, la era del séptimo rayo, se conoce de varios de ellos que han comenzado ya a tratar o comenzaron a tratar este tema. Y en el siglo XIX muchos seres se atrevieron a hablar claramente de Dios, el yo soy y su uso. Uno de esos seres fue Elena Petrovna Blavatsky. También los maestros de sabiduría buscan que se desenvuelva la conciencia de Dios en cada persona. Ese es el objetivo. ¿Qué buscan los maestros? Todos estos seres que han dispensado estas enseñanzas y los maestros básicamente, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo de ellos? De que todos desarrollemos la conciencia, esa conciencia de Dios que cada uno de nosotros tiene. No hay otro objetivo. Ese es única y exclusivamente el objetivo principal, el objetivo fundamental, y es el deseo de todos los maestros de sabiduría. Ahora, también hemos tenido apoyo de todos los maestros, pero también hoy disponemos de varios medios informáticos para hablar de cómo solucionar situaciones por medio de la enseñanza espiritual. Ciertamente que hace 2 años, poco más de 2 años, surgió en el planeta una situación
que nos enfila y que nos mete directamente en algo que para nosotros no era, no, sabíamos que existían, que estaban allí, pero que no era lo usual. Nos enrola en un conocimiento mucho más profundo y mucho más activo de lo que tiene que ver con todo lo que es informático, con todos estos elementos informáticos para poder entregar las enseñanzas de los maestros ascendidos, todo lo que ellos han dado. Pero contamos también con un ser, y yo digo, ella apareció en el momento que nadie lo esperaba. Ella aparece justo en este momento cuando era absolutamente necesario tener una forma clara, precisa, de muy avanzada para poder entregar las enseñanzas de los maestros ascendidos. Aparece la señora Leonora. Ya ella, el maestro Saint Germain la menciona en sus libros, pero no había sido como, no se había como puesto de manifiesto, ya no se había manifestado tan claramente como se manifiesta ahora en estos años, que hubo esa situación en el planeta, donde hubo que resguardarse, tener mucho cuidado, aislarse, pero ese aislamiento nos sirvió para entender, para comprender que hay seres que están trabajando también para poder entregar las enseñanzas de los maestros a través de estos elementos informáticos y que cada día logran una mayor preponderancia. Es así como se hace o sale a la palestra la señora Leonora y se pudo obtener una imagen de ese ser. Ya se las presento. Ahí tienen a la señora Leonora. Pues la señora Leonora es un ser que trabaja para el rayo verde. Guapísima, una mujer muy guapa, joven. Me encanta el pelo, así me peinaba yo como la señora Leonora. Ahora no sé por qué. Entonces fíjense que sí tenemos seres de luz que nos están apoyando permanentemente. Entonces, ¿cómo vamos a ver a Dios? Tienes que ver a Dios en todo lo que está manifestado y en lo que no está manifestado también, porque tú no ves el aire, pero ahí está Dios. Tú no ves el amor, pero ahí está Dios. Entonces hay una forma de entender a Dios en todo. Por eso es que tienes que verlo como todo, en todo lo que está manifestado y en lo inmanifestado también. Recuerden que Dios tiene esas dos acepciones, manifiesto e inmanifiesto. Ahora, una vez que hayas conocido a Dios dentro de ti y lo hayas sentido dentro del palpitar interno, desenvolviendo el gran silencio, comenzarás a percibir a Dios en todo. Puedes sentir a Dios en todos los reinos, mineral, vegetal, animal, humano. No hay cosa más grande que tú puedas, que tú te sientes o veas, te detengas a analizar cada cosa, cada reino. Y en cada uno de ellos tú vas a ver la manifestación de Dios. Y fíjense que no hay cosa más grande que cuando uno se detiene a ver la naturaleza. Cuando uno se detiene a ver la naturaleza, te das cuenta de lo grandioso que es y de esa belleza de lo que es Dios. Gracias, Padre, tengo la oportunidad de ver cada día un poco esto de la naturaleza, de ese reino maravilloso, la naturaleza, de ver plantas que están secas, muertas, y que tú con un poco de amor, un poco de agua, un poco de cariño y darle a ella lo que necesita, te das cuenta de que comienzan a reverdecer, comienzan a renacer. Eso es maravilloso y en eso está Dios. ¿Qué más queremos? Simplemente es una manifestación de Dios
para que nos demos cuenta que Dios está en todo. Así vamos viendo a Dios en cada uno de los reinos y de los elementos. En el elemento tierra, en cada partícula atómica, aunque piensen que Dios no está allí, sí está también. Está Dios. Y al comenzar a reconocer a Dios como única presencia, único poder y una única actividad, lograremos lo más grande que podemos conseguir: realizar a Dios. Porque solamente puedes realizar a Dios cuando te haces uno con todo lo que está manifestado y con lo que no también. Dios es la única presencia. Dios es la única presencia quiere decir que la presencia de cualquier persona, situación o cosa no es nada ante la única presencia activa, poderosa y controladora de toda vida de Dios. Todo en todo está Dios. Por eso siempre decimos que Dios es la única presencia. Cuando estamos atrapados en el malla de la materia, es muy difícil realizar a Dios, por estar apegado a lo impermanente, a lo efímero. Ciertamente, cuando estamos apegados a las cosas materiales, eso es ilusión, eso es malla. Eso se va a acabar en cualquier momento. Y lo más grande que podemos hacer nosotros es tomar conciencia de Dios, realizar a Dios. Cuando nos apegamos a las cosas materiales, no vamos por buen camino, porque un día eso va a desaparecer. Un día ya no estará eso y entonces, ¿qué va a pasar? Solamente te va a quedar Dios, a quien te tienes necesariamente que pegar para poder seguir avanzando y para poder solventar todo. El mundo es bueno. Bueno, cuando dice la Biblia que cuando Dios creó el mundo, vio que era bueno. Y si lo dice la Biblia, pensamos, creemos que es así. Que dice en el Génesis de la Biblia que Dios hizo el mundo y vio que el mundo era bueno. Dios no ha hecho nada imperfecto. Todo lo imperfecto son creaciones humanas. Tengan eso por dado, tengan eso por hecho, que todas las cosas que ha hecho Dios son perfectas. Quien ha distorsionado y quien ha cambiado y ha modificado todo ha sido el ser humano. Si todo es como Dios dice en el Génesis, que todo es bueno, es imposible que Dios cree o mantenga algo malo. Pero como somos poseedores de libre albedrío, escogemos en qué forma queremos vivir. Ciertamente, si Dios, el Génesis dice que Dios hizo todo bueno, y si nosotros pensamos que Dios hizo todo lo bueno, entonces no podemos pensar que algo que está pasando mal fue producto o fue hecho por Dios. Fíjense que Dios ha hecho todo tan perfecto que un árbol de mangos no puede dar peras. Todo fue el árbol de peras va a dar peras, el árbol de mango va a dar mango. Así de sencillo. Y nosotros tenemos el libre albedrío porque nacemos con eso. Y el día que nosotros asumimos la responsabilidad, fíjense que el libre albedrío también nos da la oportunidad de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Si las hacemos mal, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque utilizamos el libre albedrío. Por eso es tan importante saber que si tenemos libre albedrío, pero también tenemos que saber cómo lo utilizamos. Y con ese regalo divino del libre albedrío, nosotros decidimos y escogemos cómo queremos vivir. O bien o mal, ya es decisión de cada uno. La naturaleza es la mayor exponente que Dios es vida. Yo les acabo de dar un ejemplo maravilloso de eso. La vida no se muere, siempre triunfa, renace. Les acabo de decir de ver una planta moribunda, muerta, y de agarrar y ponerla en un poco de agua, hablar, darle un poco de cariño y después darle lo que ellas se merecen, vuelven a renacer. Eso es la magia divina de Dios en cada uno de sus reinos.
Dios es amor. Dios también es amor, ¿verdad? Amor es atención. Todos decimos que Dios es amor, pero nunca entendemos eso como tal. Dios también es amor. Amor es atención, desdoblamiento por los demás, servicio y querer a la partícula de vida que está al lado. O sea, tienes que querer, cuando tú dices que Dios es amor, tú tienes que querer todo lo que está manifestado y lo que no también. Tienes que amar a los animales, al reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, a los 4 elementos. Tienes que quererlo todo, porque sencillamente querer una parte y no querer a la otra no es realmente ejemplificar y decir que Dios es amor. También Dios es luz. Como Dios es luz, en Él no existe falta de sabiduría ni pecado, porque la luz no tiene oscuridad. Cuando tú vas a un cuarto oscuro y accionas el interruptor de la bombilla, la luz no pelea con la oscuridad. Siempre decimos que Dios es luz y donde está la luz está Dios. Pero la luz es el conocimiento que nosotros debemos tener de todo, absolutamente. Ahora, no realizas a Dios cuando utilizas el nombre de Dios en vano. Ya le dije hace un ratito que utilizar el nombre de Dios en vano es utilizarlo para hacer decreto o afirmar cosas negativas. Allí no está Dios, porque Dios no ha creado nada malo si nos vamos a este concepto de que acabamos de revisar, que Dios todo lo hizo bueno, que no hizo absolutamente nada malo. Cuando a nosotros se nos entrega un cetro de poder. Un cetro de poder es el conocimiento que tú adquieres a través de realizar tu presencia yo soy. Cuando tienes conciencia de que tienes un alma, que eres una chispa divina, cuando tienes conciencia de esos aspectos de Dios que están dentro de ti, y cuando tienes conciencia de esos 7 principios universales, te están entregando un cetro de poder, y que ese cetro de poder es el que tú utilizas para resolver cada una de las situaciones que se te presenten. La lámina de la presencia es la mejor guía que nosotros tenemos para ir adquiriendo ese cetro de poder, porque en la medida en que nosotros vamos desarrollando esos aspectos de Dios, vamos siendo merecedores de que nos entreguen ese cetro de poder para poder resolver cada situación que se nos presenta en la vida. Y hay una frase tan bonita que a mí me gusta mucho, que está en el Salmo 23, y dice: Dios es mi pastor y nada me faltará. Pero eso ahí, cuando tú afirmas que Dios es mi pastor y nada me faltará, es porque tú tienes la conciencia de que eso es así, que Dios es el que guía tu vida, que Dios es el que manifiesta en tu mundo todo lo que necesitas, todo lo que quieres. Ahora, tú también puedes decretar: yo soy la manifestación ilimitada de dinero y de toda cosa buena. Y cuando hablamos de dinero, no estamos hablando de solamente el billete, de las monedas. No. Estamos hablando de todas las cosas que tú necesitas, porque incluso necesitando conocimiento espiritual, tú lo puedes demandar, tú lo puedes decretar. ¿Y qué más riqueza que esa? No necesitas monedas, no necesitas papel moneda para tú adquirir ese conocimiento, sino simplemente lo tomas y enriqueces tu vida y enriqueces tu mundo. Por lo tanto, eso te va a permitir manifestar ilimitadamente todo lo que tú quieras. Entonces, la síntesis de toda la enseñanza interna o metafísica es realizar a Dios. Lo que hemos venido trabajando desde el principio de la actividad, la síntesis de todo esto es realizar a Dios. Realizar a Dios es ver a Dios en todo, tener conciencia que Dios es todo.
Poner a Dios delante de todo, ante cada acción, ante cada cosa que tú vayas a hacer, eso es realizar a Dios. Ver a Dios en la cosa más minúscula y en la mayúscula también. Ver a Dios en todos los reinos, ver a Dios en todos los elementos. Eso es realizar a Dios. Pero no es nada más verlo, es respetarlo y tomar la conciencia de vida de todo esto. Entonces, nos dice nuestro facilitador, ya finalizando esta actividad, entonces ya basta, no te distraigas más, no pierdas el tiempo conectándote con asuntos que no te conducen a la realización de Dios dentro de ti. No pierdas el tiempo, ya basta, has perdido mucho tiempo, has perdido muchas encarnaciones, porque de verdad para llegar a esto hemos tenido que transitar 700 encarnaciones en el aula de la ignorancia. Y estamos en las 70 aulas del conocimiento ahorita. Fíjense todo lo que hemos transitado para poder llegar a esto, a tener este conocimiento y de que nosotros tenemos la oportunidad de realizar a Dios a través de sus manifestaciones, de sus aspectos, de sus leyes, de saber que Dios es trascendente, de saber que Dios es inmanente, de saber que hay 4 elementos, que todo esto hay que respetarlo y que todo eso es dado por Dios y que es absolutamente importante saber todo esto. Mis amores, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy, agradeciéndoles su atención y nos volveremos a ver la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo para todos.